Gracias por estar aquí en la mañana. Algunos compañeros más están ingresando. Estamos grabando. Como siempre, vamos a compartir las grabaciones. Hoy estamos en la lección 4. Estamos por la mitad del curso. Vamos a usar hoy el método de las 4C para estudiar Mateo 26, 17 a 29. La institución de la Santa Cena, la última cena, la celebración de la Pascua. Bien, muy bien, vamos a empezar. Estamos por la lección 4, la Biblia, la obra del Salvador. Hoy estamos viendo, vamos a ver a nuestro Señor eh, con la institución de la Santa Cena, un evento que sucedió durante el ministerio de nuestro Señor, durante pues su pasión, la última semana antes de su crucifixión. Entonces, estamos estudiando algo que sucedió en la historia, pero también es algo que tiene un significado para nosotros como creyentes hoy en día, porque es una celebración que nosotros también tenemos y celebramos. Y no tenemos tiempo para profundizarnos totalmente en la celebración de la Santa Cena hoy en día, pero sí vamos a tocar el tema y tenemos otro curso que se llama Las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración, donde van a estudiar este tema más. Eh, la lección 4, que todos sean bienvenidos, institución de la Cena del Señor, la Santa Cena, Mateo 26, 17 a 29. Vamos a orar y después entrar en materia. Oremos. Amado Señor Jesús, estamos muy agradecidos por tu amor. No solo llevaste una vida perfecta en este mundo por nosotros, sino que fuiste a la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Y siempre expresaste tu amor mientras estuviste aquí en la tierra. Te pedimos que nos perdones por no amarte más. Enséñanos a amarte cada vez más y más en gratitud por tu amor para con nosotros. Pedimos tu bendición sobre esta clase en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, el Amén. plan para hoy, si tenemos tiempo para lograr estos tres objetivos, es vamos a usar el método de las 4C para estudiar, para tratar de entender mejor Mateo 26, 17 a 29. Y vamos a hablar un poco sobre qué es la Santa Cena, sabiendo que hay otro curso en la Academia Cristo que se trata mucho más de este tema. Hoy solamente vamos a poder ver como un vistazo hacia esta celebración que tenemos, la doctrina de la Santa Cena. Y si tenemos tiempo, vamos a tratar de dividirnos en grupos y practicar usando la historia de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Pero vamos a empezar con esta pregunta para captar la atención hoy. Si usted fuera a compartir esta misma historia con alguien, con un grupo de estudio, es un captar que también usted podría usar. ¿Por qué Jesús les lavó los pies a sus discípulos antes de la celebración de la Pascua? Jesús está ahí, ellos van a celebrar la Pascua, es algo que sucede cada año, es algo típico, parte de la cultura, también parte de la vida religiosa de la gente, y están ahí. ¿Y por qué Jesús les lavó los pies de sus discípulos? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a usar esta pregunta para introducir el tema para hoy. Juan nos dice un poco más. Juan no nos habla necesariamente sobre la institución de la Santa Cena, pero sí Juan nos habla de los eventos que sucedió ahí en esta cena, en esta noche, y nos dice que Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué Jesús lavó? Sí, vamos a dar la palabra a Julio Larens y después sigue Mabel. Adelante, Julio. Adelante, Fue, Julio. Sí. fue para la humildad en el Señor, no solo con los hermanos, porque Él murió. Perdón, Julio, estamos batallando mucho con la conexión. Si desea, recibimos su aporte en el chat con todo gusto, pero no lo podemos escuchar bien. Vamos a dar la palabra a Mabel y después a Silvia Elena. Adelante, Mabel. Buenos días, pastor, buenos días, hermanos, bendiciones. Lo hizo por un acto de humildad y para demostrar también que él vino para servir, ¿sí? No vino como una vez más demuestra, ¿no? Que no vino como un rey como todos esperaban. Creo que ninguno de los discípulos se imaginó que él sería capaz de hacer un acto tan bonito, pero para ellos a lo mejor algo muy bajo, como para lavarle los pies. Pienso que lo hizo por un acto de humildad y para demostrar que él vino a servir. Muchas gracias, Mabel. Sí, es un acto de humildad, un acto de servicio, un acto que sorprendió a los discípulos. Gracias, Silvia Elena. Adelante. Perdón. Silvia Elena, no la escuchamos, perdón. Tiene que, ¿Me ahora escuchan sí, ahora? ahora la vamos a escuchar. Adelante. Buenos días, amados hermanos. Pues mire, yo he hecho un recuento aquí con mis propias palabras, como usted nos dijo. Pues yo les voy a decir que yo entiendo que Él nos hace recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, nos enseña el amor al prójimo, simboliza la unidad de nosotros los creyentes como un solo cuerpo en Cristo. El pan simboliza su cuerpo roto por nosotros, por la humanidad, y simboliza su sangre que fue por nuestros pecados. Nos enseña con el lavatorio de pies su humildad de corazón, de servir voluntariamente a los demás. Él se humilló a sí mismo al servir a sus discípulos y lavar sus pies de ellos. Ya a la vez enseñarnos la obediencia, el amor, la igualdad y la sumisión, que es el sentimiento de uno mismo, o sea, de él mismo ante la autoridad de otra persona. Él nos enseñó con estos sacrificios todas estas cosas. O sea, profe, es lo que yo entiendo, o sea, son mis propias palabras. No sé qué más podría yo decir que Dios hizo por nosotros, morir en una cruz y dar su vida por toda la humanidad. No tenemos con qué pagar. Gracias, profe. Gracias, Silvia Elena. Y si vemos aquí lo central de su misión, que vino no para ser servido, sino para servir. Gracias. Y Carlos, le damos la palabra. Buenos días, compañeros, buenos días, pastor. Bueno, son tres partes que por qué Jesús le lavó los pies. El primero es un ejemplo de humildad, ya que en ese tiempo era tarea de los siervos lavar los pies, porque las personas caminaban con sandalias y eran caminos polvorientos, ¿ya? No había cemento ni asfalto como ahora. Segundo, es un símbolo de limpieza espiritual. Jesús, eh,
cuando le dice a Pedro, le dice que hay que lavarse los pies porque están limpios, solamente tienen los pies sucios, ¿ya? Que está todo limpio. Lo otro es un mandato de amor y servicio mutuo, ya que él, ya que él como Mesías, como todo, él le lavó los pies porque el mayor le sirve al menor, ¿no? Esas son las palabras que entiendo, porque él como el Señor, él le enseñó que él como mayor tenía que lavar los pies a los menores y que ellos después tenían que hacerlo con los demás. Gracias, Carlos, y gracias por incluir un poco sobre la cultura de ese entonces, la costumbre de llevar sandalias, los caminos de polvo, no había concreto, entonces había la costumbre muchas veces cuando personas llegaron a una casa, que sí, un siervo, porque también era muy común en ese entonces tener siervos y los siervos normalmente lavaron los pies. Entonces es importante tomar en cuenta esto que tenía que ver con la historia, la cultura. Muy interesante lo que usted dijo sobre el simbolismo de una purificación. Nunca he escuchado eso. Tiene un poco de sentido, que sí, es un lavamiento y ahí como Jesús iba a llevar a cabo el sacrificio necesario para lavarnos de todos nuestros pecados. Eso vemos eso más con la Santa Cena, que había una cena eh, que incluya el partimiento de pan y también el tomar de vino. Y vemos en el Antiguo Testamento como la sangre salvó a los israelitas en la primera Pascua. Y que hoy en día la sangre de Cristo nos salva de nuestros pecados. Y vamos a tocar este tema más en la última parte de nuestra clase hoy. Pero en resumen, en Juan 13, eh, Juan nos dice un poco sobre los eventos y las actividades alrededor de la cena de la Pascua. Nos dice la palabra de Dios que Jesús se levantó de la mesa, se quitó la capa, se ató una toalla a la cintura y pues se puso a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Señor, ¿tú me vas a lavar a los pies? Jamás esto lo voy a permitir. No, no se puede ser. Pero Jesús quiso hacerlo en humildad, siendo siervo. Y como nuestro compañero Carlos dijo, en los tiempos de Cristo, los anfitriones normalmente tendrían a un sirviente, un siervo, y una de las responsabilidades fue lavar los pies de los invitados a una cena, a un evento. Y hay agua en el aposento alto donde Jesús y sus discípulos comerían la comida de la Pascua, pero no había un siervo. Y Jesús se convirtió en el siervo y eso tiene que ver con sus propias palabras, cuando él dijo, pues no he venido para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces Jesús mismo llega a ser el siervo. Eso es, pues, ¿por qué? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué? Pues para enfatizar que Él vino para servir, pero también para dar un buen ejemplo a los discípulos. Si nosotros tenemos hoy en día un líder, puede ser en un equipo, puede ser en la comunidad, puede ser en un trabajo, y el líder está dispuesto a hacer cosas humildes, es muy probable que los sigadores van a también estar dispuestos a hacer cosas humildes. Si usted trabaja en una tienda y el gerente, hasta el dueño, está dispuesto a limpiar los baños, entonces los empleados y los que están trabajando ahí también probablemente van a decir, sí, yo puedo tomar mi turno limpiando los baños.
Entonces, si Jesús estuvo dispuesto a lavar, o si, pues ya que Jesús sí lavó los pies de los discípulos, qué buen ejemplo para los discípulos a también no estar buscando el prestigio, no esperar ser servido, sino que para en el futuro también servir. Y eso vemos también con la muerte. Vamos a desviarnos un poco, pero Jesús fue crucificado. Eh, los demás discípulos, a menos que Juan, fueron asesinados por su fe, matados por su fe. ¿Y por qué ellos eh, estarían tan dispuestos a sufrir una muerte así? Porque ellos vieron a su Señor muriendo así. Nos vemos como capacitación de líderes aquí en la Santa Cena. Sí, Adrián, veamos su mano adelante con su aporte. Ah, sí, pastor. Eh, voy a citarla, voy a leerla el versículo del versículo 10 en adelante de Juan 13. Jesús respondió, ah, bueno, a raíz de que Pedro no quería que el Señor le lave los pies a él porque pues decía, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí, no? Y él le responde, Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, entonces también lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. De capítulo 10 dice, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Refiriéndose a Judas, sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿no? Dijo también, em, para ser breve, eh, dice, verso 11 dice, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Bueno, muestra una enseñanza hacia nosotros con respecto a, primero, a nuestros hermanos en la fe y luego a nuestro prójimo, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí no va mi comentario, gracias. Sí, gracias, Adrián. Sí, como deberíamos tratar a los hermanos en la fe y también al prójimo y hasta los enemigos. Y por eso eh, a veces no es algo que todos tienen que hacer. Pero a veces en los matrimonios, a veces hay como un momento para lavar los pies. Los novios o quienes están llegando a ser esposos hacen esto para enfatizar que sí, quiero servir en este matrimonio, quiero atender a las necesidades a las otras personas y ser humilde. Gracias. Ahora vamos a avanzar, vamos a continuar con el paso de contar. Un voluntario, por favor, para leer la historia. Tenemos los versículos 17 a 29 del capítulo 26 de Mateo. San Mateo 26, capítulo 26, versículos 17 a 29. Un voluntario para leer la historia para nosotros, por favor. Julio, ¿desea Por favor. leer? Sí. Sí, por favor. Gracias, adelante. Bien, leemos Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Amén, muchas gracias, Julio. Sí, tenemos muchas cosas pasando aquí. Tenemos muchos personajes, unos objetos, tenemos como algo maravilloso que pues, esto es para nosotros, para el perdón de los pecados, y tenemos algunas cosas que pueden ser un poquito de difícil de entender. Entonces vamos a usar ahora las preguntas de considerar y consolidar para estudiar la historia. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Mabel, adelante. Jesús principalmente, los discípulos y el dueño de la casa donde cenan, porque si bien el dueño no participa, pero él presta la casa, o sea, Así es. obedeció a lo que mandaron a lo que mandó Jesús, él dijo que sí. Muy bien, sí, él está ahí incluido en el contexto de la historia y escuchamos acerca de nuestro Señor y los discípulos. Muy bien, ¿y cuáles son los objetos? Bueno, como las cosas que tenemos, que a veces tienen alguna aplicación o que podemos usar más adelante en las otras preguntas para profundizarnos en el texto. ¿Cuáles son los objetos? Ah, Cristian Alcantara, adelante. al- Dios bendiga a todos. bien. Bueno, en esta lectura vemos el pan que el Señor partió, vemos el vino, La copa. podríamos ver también la cacerola donde el maestro lavó los pies a los discípulos y la mesa, vemos la mesa, el local donde estaban reunidos y así. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Si tenemos la copa, que a veces se refiere como el fruto de la vid, tenemos la mesa, el plato, el pan, el lugar donde estuvieron. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde María Fernanda? Adelante. Esta historia ocurre en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua judía. Es la noche anterior a la crucifixión de Jesús. Muchas gracias, sí, gracias por contestar también cuándo ocurrió el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la noche en que Jesús fue traicionado, ocurrió en el aposento alto de una casa, un lugar prestado para celebrar esta celebración, este festival muy importante. Y vamos a ver más adelante como los vínculos entre la celebración de la Pascua y el antiguo pacto y la celebración de la Santa Cena. Hoy en día, el nuevo pacto en que estamos. Muy bien, ¿y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema principal en estos versículos? Sí, María Fernanda. Aquí vemos eh, algunos problemas. El primero es la inminente traición, ¿no? Porque Judas lo va a traicionar y Jesús lo sabe perfectamente. Entonces aquí se provoca un conflicto interno porque los discípulos empiezan a dudar de sí mismos y de los otros.
Incluso Pedro dice, ¿seré yo, Señor? Entonces empieza el conflicto espiritual también, porque se infiltra en medio de ellos esa duda, ¿no? Vemos otro problema que es el sufrimiento y la muerte anunciada. Jesús ya sabe lo que le espera y él lo acepta con serenidad, pero también es un dolor de todo lo que va a sufrir y lo más importante aquí es que muestra obediencia total a Dios, incluso en el dolor. Él luego le pide a Dios que si es posible, aparte ese cáliz y al final dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vemos un sufrimiento humano de parte de Jesús. Y otro podría ser la incredulidad y la confusión de los discípulos, porque no comprenden plenamente lo que significa mi cuerpo y mi sangre, ni el alcance aún del nuevo pacto que se está creando en ese momento. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay un poco de conflicto interno en el corazón, las dudas, un poco de confusión ahí. Tenemos el sufrimiento que espera, la muerte que espera nuestro Señor y sobre todo uno de los discípulos ha traicionado a Jesús y va a haber este traicionamiento más tarde en el jardín de Getsemaní. Muy bien, ¿y se resuelve el problema? ¿Se resuelve el problema o estos problemas que hemos identificado? Jason, adelante, buenos días. Hola, buen día. Bueno, yo veo que en este texto como tal, el único problema que hay era el entendimiento de los discípulos, de lo que estaban viviendo. Sigue siendo el problema para nosotros. Resulta que de los textos bíblicos, en este se relata, primero, la consolidación del nuevo pacto, que no el pacto inclusivo del amor, donde Él nos incluye a todos nosotros, porque recordemos que Él estaba reunido con judíos, Él estaba celebrando una fiesta judía, reunido con judíos, y Dios se había manifestado hasta ese momento solo a través del pueblo judío. Entonces, ahí el problema, en realidad lo que vemos en este texto es la solución al gran problema de la humanidad. Ese día el Señor instituyó la Santa Cena, declaró el el nuevo pacto del amor, y en realidad es la gran solución. Ese día el Señor decreta que el día siguiente, pero nadie lo entendía obviamente, el día siguiente iba a vencer a la muerte. Y con eso queda demostrado que Él es el Hijo del Dios único y verdadero. Y bueno, como todas las cosas de Dios solo pueden ser entendidas por el Espíritu, la complejidad de este texto es esa, la solución a todos los problemas de la humanidad. Hay un dicho que dicen mucho, que se dice mucho mundanamente, que se dice, todo tiene solución menos la muerte. Y obviamente para nosotros todo tiene solución, principalmente la muerte. Amén, muy bien. Sí, eso vamos a ver la próxima semana también en nuestras clases, que parece, ¿cierto? Parece que hay solución para todo a menos que la muerte, pero la verdad, la gran verdad de la Biblia es que sí hay una solución para la muerte. Consecuencia que recibieron Adán y Eva, que ha tocado a todos nosotros hasta hoy en día. Pero ahí en el jardín de Edén, Dios prometió aplastar a Satanás, prometió una solución a la muerte y eso vamos a ver en la obra de nuestro Señor. Muy bien. En cuanto a Judas, lamentablemente no hay una solución para él. Jesús identifica a él, pero eso no lo detiene. Pero Dios obra a través del pecado de Judas para el bien de su pueblo y para nosotros. Vamos a consolidar ahora la historia usando las preguntas que siempre usamos aquí y vamos a empezar con la primera pregunta.
¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Cuál título pondríamos ahí en pocas palabras? Mabel, adelante. Yo puse Jesús instituye la Santa Cena. Muy bien, exactamente. Jesús instituyó la Santa Cena para sus discípulos, dando su cuerpo y sangre al mismo tiempo con pan y vino para el perdón de los pecados. Muy bien, ¿y qué pecado vemos aquí? Si vamos a tomar como un momento de reflexión, examinarnos, ver el pecado en la historia, identificar el pecado en nuestra vida, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Julio, ¿desea aportar, Julio Larense? Sí, quiero decir para consolidar que la primera condición de todo discípulo es la rendición al maestro. Gracias. Muy bien, muy bien. Y haciendo conexiones con nuestra vida, algún pecado que vemos aquí que queremos confesar. Sí, Mabel, adelante. Sí, yo en la pregunta 2 de consolidar, que dice qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, veo la traición. Sobre todo lo que más resalta fue la traición de Judas. eh, y la duda entre los discípulos por lo que Jesús dijo, ¿no? Que les planteó que alguien los iba a traicionar y todo entraron en duda. Pero lo más fuerte acá es la traición de Judas. Muy bien, sí, traicionamiento. Y eso nos hace pensar en cómo podemos hoy en día traicionarle a Jesús, ¿cierto? Ok, Jesús, le prometo que voy a mejorar y qué pasa unas horas después, ¿cierto? Jason, adelante. Bueno, yo qué pecado veo aquí en este texto. Absolutamente veo todos mis pecados desde que nací hasta que llegué al Señor. Los veo todos, porque aunque yo no había nacido hace 2000 y tantos años, 2025 años aproximadamente, aunque yo no había nacido, bueno, menos, 2000 años, 2000, o 1990 y tantos años, cuando eso ocurrió, yo entiendo que el anuncio que él hace del nuevo pacto, cuando yo como el pan, antes de yo verlo, cuando me acerqué a Dios, yo sé que yo también molí su cuerpo. Yo molí su cuerpo con mi pecado, cada vez que pecaba, porque Él que me sustituyó en ese momento para llevar mi pecado, yo también, aunque no era un romano, le hice daño. Entonces yo sinceramente los veo todos, 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 todos los pecados que tenía el viejo hombre. Este, Solo puedo recordar eso, absolutamente todos los pecados. Y recuerdo una parte del Evangelio de Juan, no sé exactamente cuál, que dice que separado de Cristo nada podemos hacer, cuando habla del texto de la vid. Este, y bueno, le pido a Dios eso, que siempre me haga, avive mi fe y me haga estar cerca de Él, porque no quiero una vida sin Él. Yo molí su cuerpo con mi pecado. Gracias, Jason, y gracias por sí, compartir esto con nosotros. Y es algo que todos nosotros necesitamos confesar, que cuando Jesús sufrió, Él sufrió por causa de nuestros pecados. Nosotros somos la razón por la que Él tuviera que sufrir y morir. Entonces, cuando estamos viendo su sufrimiento, podemos ver que pues somos culpables de esto, que no podemos echar toda la culpa a Judas, sino Jesús vino para sufrir y morir debido a todos nuestros pecados. Gracias, Jason. Pero ahora vamos a cambiar y vamos a ver la esperanza que tenemos aquí en Mateo 26 17 a 29. Entonces, ¿en qué 29? Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Sí, María Fernanda, adelante. En este pasaje vemos realmente el amor en su máxima expresión, porque aquí es cuando Jesús está preparándose para morir por nosotros. Nosotros estábamos alejados de Dios con todo el pecado y
aquí Él está dispuesto a morir por nosotros. Aquí viene a cumplir su mandamiento y también vemos que se cumple lo que Él dijo. Eh, Toda la ley Él lo resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. El acto mismo de lavarle los pies es humildad, sí, pero también servicio, amor al prójimo. Y eso lo viene a demostrar en cada acto que hizo a lo largo de toda su vida. Y siento que eso, o sea, estamos hablando de amor puro. Amén, excelente. Sí, sabiendo el terrible sufrimiento que él iba a experimentar, aún así, Jesús estuvo dispuesto a sufrirlo. Y también, aún así, Jesús se preocupaba por sus discípulos, advirtiéndoles, dándoles consuelo y esperanza en la Santa Cena, pensando en lo que ellos necesitaban más, el perdón de los pecados. Y Él hace lo mismo para nosotros hoy en día, que cuando nosotros estamos celebrando la Santa Cena, podemos escuchar en su palabra estas mismas palabras, que pues esto es para ustedes. Toman y coman, esto es mi cuerpo, beban de ella todos ustedes. Es para ustedes, para muchos, para el perdón de los pecados. Valentina, adelante, Valentina. No la escuchamos, Valentina. El micrófono está en silencio. Ahora sí. Ahora sí, que le digo que le quiero pedir excusa porque no pude recibir la clase de capítulos 3 porque se me murió un familiar. Mm. Lo Ni esta siento. ni ninguna de las otras. Entonces, ahora yo llegamos y entré hasta tarde. Pero le voy a poner algo de lo que están hablando ahí, de eso sí, que sabemos que el Señor vino como un hombre para llevar vuestros pecados, porque como por un hombre entró el pecado, el Señor por un hombre tenía que determinar entonces vuestro pecado, el Señor vino para llevarlo cautivos a la cruz. Ahí, a mí me gusta, estaba estudiando un poquito de lo que ha podido, estaba estudiando el capítulo 4 que dice así, dice que a la verdad el Hijo del Hombre, según está escrito. Perdón, Valentina, está cortando un poco. Esperemos un momento para ver si puede volver. No, no la escuchamos, Valentina, perdón, está cortando. Vamos a ver si mejora la conexión suya. De él más por quien el Hijo dados. Oye, que nosotros nos reconocemos, que no solamente para darnos a demostrar a los discípulos la enseñanza que le estaba dando, era todo lo que él pasaba para que hoy nosotros tengamos esta salvación que nosotros tengamos, como quien dice, gratuitamente, porque cada aquel que sirvió, todos esos discípulos que sirvieron a su, muchos fueron muertos, muchos fueron apedreados, muchos fueron acarcelados, muchos fueron maltratados. Sin embargo, nosotros encontramos esta escritura escrita solamente lista para nosotros aprendernosla y así también nosotros tengamos muchas dificultades para aprendernosla y para estudiarla y para que la humanidad reconozca a través de vuestro pecado y sigamos siempre en lo mismo, pecando cada día. Gracias, profe. Gracias a usted, Valentina. Y sí, espero que pudiéramos dedicar aún más tiempo a esta pregunta porque es bastante importante identificar el evangelio que tenemos en una historia, donde tenemos consuelo y paz y esperanza. Y aquí tenemos en la Santa Cena, en que podemos celebrar hoy en día, que sí es triste recordar la muerte de Jesús, porque sabemos que murió debido a nuestro pecado, pero ahí en la Santa Cena
tenemos el perdón de los pecados, tenemos alimento espiritual. Jesús quiere fortalecernos por medio de esta celebración que tenemos hoy en día y tenemos palabras de evangelio en la institución de la Santa Cena. Esto es para ustedes, es para muchos, es para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a ver la última pregunta que tenemos. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su vida? Elcira Vargas desea contestar esta última pregunta aquí, pensando en la santificación, lo que queremos poner en práctica con la ayuda de Dios. ¿Qué vamos a pedirle a Dios que obre en nosotros? No la escuchamos, Elcira. Vamos a ver, su micrófono está en mudo. Ahora sí. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Bueno, yo pediría eh, para poner en práctica la palabra de Dios, el amor, la humildad, de cómo Dios nos enseña a través de esta palabra, ese amor tan grande que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Eh, digo yo que el amor ese lo que sentía por cada uno de sus discípulos, sigue sintiendo por cada uno de nosotros. Eh, yo me imagino, o él sabía quién me iba a traicionar. Entonces, él con ese amor, con esa dulzura, tratando a Judas porque era uno de sus discípulos. Y yo me pongo a pensar, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo traicionó? Ya dando el momento de la Santa Cena y todo, compartiendo él con ellos. Y él sabe, yo me siento, no sé, siento dolor, eh, lo que pasó en ese momento, porque Jesús también se sintió triste al sentirse traicionado eh, de esa manera por uno de sus discípulos. Pero bueno, eso también tenía que pasar porque estaba escrito en la palabra. También veo la oportunidad que también él pudo tener Judas de haberse arrepentido, pero no lo hizo, no lo hizo. Y muchas veces también hay oportunidad en este tiempo para el ser humano de arrepentirse, de pedir perdón, pero muchas veces no lo hace. Entonces, eso yo pediría al Señor, que ese amor hacia los demás, cada día enamorarme más de Él y esa humildad. Amén. Amén. Muchas gracias, Elcira. Ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a dividirnos en grupos pequeños y vamos a practicar contando una historia, porque en esta clase, en este curso, estamos tratando de prepararnos para compartir una historia bíblica con alguien más. Y hace unos días hablamos sobre las ventajas de contar una historia usando nuestras propias palabras. A veces vale leer la historia directamente de la Biblia, pero a veces estamos andando, estamos en el lugar de trabajo, en movimiento, en el transporte y no tenemos, y pues somos bendecidos de tener la Biblia en el celular, pero a veces todavía no tenemos esta oportunidad y tal vez solamente tenemos unos minutos y queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a imaginar que un amigo le pregunte, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es la Santa Cena? Porque sabemos que pues hay como muchas palabras para la Santa Cena, la Santa Comunión, la Santa Cena, la Eucaristía, el sacramento del altar, depende de cuál iglesia, de cuál como línea y puede haber mucha confusión y es posible que haya alguien que tiene un poco de conocimiento que sí, en la misa hay algo con pan y vino, o los cristianos celebran algo con pan y vino y tiene que ver con la muerte de Jesús. Vamos a suponer que un amigo le pregunta,
¿qué es la Santa Cena? Y lo que vamos a hacer en los grupos pequeños, ustedes van a recibir una invitación en su equipo, en su diapositivo, para unirse a un grupo pequeño. Es una característica de Zoom que vamos a aprovechar hoy para dividirnos en grupos pequeños. Entonces, usted va a salir de esta sala para unirse a un grupo pequeño y vamos a hacer esta actividad. La, una persona, y vamos a ponernos en grupos de 3 a 4 y tal vez no todos van a poder participar, pero eh, eh, una persona va a decir como, amiga, ¿qué es pues la Santa Cena? Yo sé que tú eres cristiana, tengo una pregunta, ¿qué es la Santa Cena? Y la otra persona va a responder, pues buena pregunta, voy a compartirte un poco sobre la primera vez que los cristianos celebraron la Santa Cena. Y van a compartir usando sus propias palabras esta historia bíblica. Entonces, ahorita voy a crear unos grupos pequeños. Mientras estoy preparando estos grupos, ¿cuáles son sus preguntas sobre la actividad? Muy informal, va a estar ahí con unos 2, 3 compañeros y alguien que tiene la valentía va a empezar con la pregunta y alguien más que tiene valentía va a explicar qué es la Santa Cena, pero ¿cuáles son sus preguntas sobre la actividad? Muy bien, para que tengan tiempo, voy a abrir las salas ahora. Ahora están recibiendo invitaciones y puede usted unirse. Creo que el botoncito es color azul, que va a haber como una invitación ahí. Van a salir de esta sala, van a ingresar a otra sala para hacer esta actividad. Y voy a poner las indicaciones ahí en el grupo. Entonces ya todos pueden ahora unirse a los grupos pequeños, van a recibir como una invitación ahí en su diapositivo. Entonces hay que ver como la aplicación de Zoom y va a haber ahí una invitación para entrar en una sala pequeña, en una sala pequeña. Entonces veo que muchos no lo han ingresado. Entonces, en su equipo de Zoom, ahí, si están viendo como la aplicación, la plataforma de Zoom, todos deberían haber recibido una invitación. Va a haber un botoncito, hay que hacer clic y así va a entrar en una sala pequeña de Zoom. Entonces, en la sala 2 tenemos Julio Larens, María de la Cruz, eh, y ustedes deben ver ahí en su celular, en la aplicación de Zoom, una invitación, un botoncito para unirse a una sala pequeña. A ver, ok. Ok, veo que algunos, por ejemplo, Elcira y Zuli y Ulises Altamirano, deben recibir ustedes ahí en su equipo como una invitación, con un botoncito que dice unirse. Y ahí puede hacer clic para unirse a una sala pequeña de Zoom. Y los demás, ¿tienen preguntas? Los que están aquí todavía en la sala principal, ¿tienen preguntas sobre cómo acceder a la sala pequeña? Ok. Mm. Yo no pude porque Sí, entonces, ¿puede ver ahí en su equipo una invitación para unirse a un grupo pequeño? Tal vez. en serio. Ok. Ah, igual no voy. Ay, sí, ya creo Sí, que voy al grupo. muy bien. Debería haber como una invitación. Todos deben recibir
Ah, Ok. no, no, no voy a ningún grupo, estoy en su pantalla. A ver otra vez. Ok, vamos a cerrar todas. Ok. No, a ver, ¿qué pasó? No puedo. A ver, aquí tampoco. No, no puedo. Ya, ok, me quedo aquí. Ok, está bien. Vamos a cerrar los grupos. Ok. 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 Ok, vamos a volver. Tal vez yo trabajo un poco con el Zoom para ver qué podemos hacer para que sea un poco más fácil. Algunos sí podrían hacerlo, pero solamente como mitad de la clase. Entonces, para que no haya alguien solo en un grupo, para evitar la confusión, vamos a volver a estar juntos. Tal vez pedimos a un voluntario, podemos pedirle a alguien que nos dé como en sus propias palabras una explicación de qué es la Santa Cena y le esperamos aquí con todo gusto. Si Adrián quiere hacerlo, adelante Adrián. Gracias. Ah, pastor, nos faltó el tiempo y Jackson quería también expresar su sentir. Yo le cedo la palabra a Jackson. A Jackson estuvo ahí en su grupo. Sí, Jackson estuvo conmigo. Ah, perfecto. Jackson desea compartirnos qué es la Santa Cena. Ok, ok. Gracias, Lo Jackson. voy a decir de Adelante. la forma natural, como lo diría si alguien en la calle me pregunta. Este, amigo, la Santa Cena es una celebración, es la única celebración que Jesucristo en su vida terrenal solicitó que se hiciera en su memoria y correspondió con la última cena antes de entregar su vida para la salvación de la humanidad. Esta correspondió a lo que en fecha a lo que era la cena de Pascua para el pueblo judío, donde Dios, muchos años antes, sacando al pueblo de Israel, usando a Moisés para liberarlo, con la sangre de un cordero puro y sin mancha, marcando los dinteles de la puerta, pasó una de las plagas donde la muerte, Pascua viene de paso de la muerte, y libró al pueblo de Israel de la muerte de sus primogénitos. Y de esta forma logró, como quien dice, ablandar a Faraón para sacarlos y liberarlos en aquel momento. Y se conmemora en la misma fecha y Dios establece un nuevo pacto donde Él, Cordero puro y sin mancha, libera a la humanidad entera que crea en Él de la muerte. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Jason. Y también, sí, pido perdón si no tenían suficientemente tiempo para hacer la actividad. Teníamos algunos problemas con los grupos, entonces yo pensé, mejor que estemos juntos de nuevo. Pero una muy buena explicación, Jason. Muchas gracias. Y queremos estar cómodos explicando qué hacemos como cristianos. Y por eso vamos a usar el tiempo que nos queda en la clase hoy para hablar un poco sobre esas cosas que Jason compartió con nosotros, como qué es la Santa Cena y qué tiene que ver con el Antiguo Testamento y qué sucedió durante el ministerio de Jesús y qué hacen los cristianos hoy en día. Y como ustedes ya saben, la Cena del Señor, el sacramento del altar, la Santa Cena, tiene su raíz, pues por lo menos tiene su raíz en en esta celebración que Jesús tenía con sus discípulos, pero hay vínculos también con la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Hay varios nombres para este acto sagrado que hacemos hoy en día, la Santa Comunión. ¿Por qué usar la palabra comunión? Porque la Santa Cena tiene que ver con una comunión entre el pan y el vino y el cuerpo y la sangre de Cristo. Pablo nos habla de esta comunión
Pablo dice, pues esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Vemos una comunión, una unidad ahí. Pan y vino, cuerpo, sangre, pero también el cuerpo y sangre de Cristo y nosotros, el cuerpo de Cristo, una comunión, una unidad ahí. Algo que para nuestra mente finita es difícil de comprender. ¿Cómo puede haber una comunión entre yo y mi Salvador y su cuerpo y su sangre y los otros cristianos? Pero así es lo que vemos en la palabra de Dios, que también hay unidad con nosotros y nuestro Dios y también con nosotros y los otros cristianos en esta celebración. A veces llamamos a la Santa Cena simplemente la Santa Cena. La Eucaristía es una palabra griega y a veces podemos escuchar la palabra Eucaristía y pensar, este puede ser como algo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, pero no, es una palabra griega que aparece en la Biblia que significa dar gracias, porque Jesús se dio gracias, nosotros también estamos dando gracias en este acto sagrado que hacemos y a veces el sacramento del altar, porque estamos pensando en el sacrificio de Jesús. Importante notar que cada vez que celebramos la Santa Cena, no es que Jesús está siendo crucificado de nuevo, no es como un sacrificio de nuevo de Jesús. Jesús fue sacrificado una sola vez para expiar por los pecados de todos, pero estamos recordando el sacrificio de Jesús. Y esta es una distinción importante, que no es Jesús siendo sacrificado de nuevo tiempo tras tiempo, pero sí estamos acordándonos de su sacrificio. ¿De dónde viene la Santa Cena en la Biblia y cuál es la conexión entre la Pascua y la Cena del Señor? En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos la institución de la Santa Cena en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también en la primera carta de Pablo a los Corintios, en capítulos 5 y 11. Pablo escribió a los Corintios porque ellos eran cristianos, una iglesia, pero con algunos problemas. Y él escribió a ellos para animarlos y también para corregir algunas cosas. Y él quiso corregir algunas cosas que tenían que ver con su celebración de la Santa Cena. Entonces escuchamos las palabras de institución en Mateo, Marcos, Lucas y Primera Corintios. Aunque Juan no habla de la Santa Cena, él nos cuenta mucho sobre lo que dijo e hizo Jesús antes y después, por ejemplo, el lavar de los pies, donde tenemos un poco de la panorama general en el Evangelio de Juan. Y vamos a hablar un poco sobre la conexión con la Pascua en el Antiguo Testamento. Jesús instituyó la Santa Cena mientras él celebraba la Pascua con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Y la fiesta de la Pascua tiene su origen en el libro de Éxodo. Tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, ellos saliendo de la esclavitud. Y ustedes probablemente han estudiado esta historia, que en esta noche Dios pasó por todo Egipto para dar muerte a todos los primogénitos, como uno de los señales que Dios dio a Egipto para convencer al faraón de dejar ir a mi pueblo. Pero sabemos que el faraón se negó, entonces iba a llegar muerte para los primogénitos. Pero había una forma en que los primogénitos no iban a morir. Dios pidió que el pueblo pusiera aquí, como tenemos en este dibujo, la sangre de un cordero ahí, arriba por la entrada de la casa, por la puerta, y
con esta sangre, el ángel de la muerte iba a pasar por la casa y el primogénito quedaría salvo con vida. Y vemos estas conexiones muy bonitas, que en la Pascua el cordero tenía que ser sin defecto y sacrificado, y fue la sangre ahí que salvó al primogénito de la familia. Y entonces los israelitas fueron liberados de la muerte y también de la esclavitud física. Y fue después de este evento que el faraón dejó salir a ellos, pues los persiguió luego y sabemos que hay más a la historia, pero este fue el evento que inició su salida de la esclavitud. En Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos que también Él Él es hoy en día sin pecado. El Cordero fue sacrificado, Jesús fue sacrificado, crucificado. Y la sangre ahí fue la que salvó a los israelitas, pues el primogénito. La sangre de Cristo nos salva. Y es Jesucristo quien nos liberó de la muerte eterna y la esclavitud del pecado. Y otro versículo que explica muy bien esta situación de la sangre de Jesús salvándonos viene de 1 Pedro 1:18. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy en día estamos participando con el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos comunión con Él y tenemos esta comunión con Él por medio de la Santa Cena. Pablo escribió, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo, y la respuesta es sí. Los corintios lamentablemente estaban celebrando la Santa Cena con mucha comida y a veces emborrachándose. Era más como tipo fiesta y no un acto sagrado como parte eh, de su adoración a Dios. Entonces Pablo dijo, pues estamos dando gracias a Dios aquí, pero estamos haciendo aún más, estamos entrando en comunión con el cuerpo, con la sangre de Cristo. Entonces es algo bastante serio, hay que tomar en serio esta celebración. Fue el mensaje de Pablo a los corintios y es un buen recordatorio para nosotros hoy en día, que no es simplemente algo que hacemos por tradición, por costumbre, no es necesariamente, no es algo también solo algo simbólico, que, ok, este es algo simbólico que hago, es algo real, es una bendición para nosotros, es algo que tenemos para citar a nuestro Señor mismo para el perdón de los pecados. Hay mucho más que podríamos decir en cuanto a nuestra práctica y nuestra doctrina de la Santa Cena. Vemos que pues hay en el cristianismo hoy en día algunos que dicen que es solamente, exclusivamente el pan y el vino de Cristo. Hay otros que dicen que no hay el pan, solamente, exclusivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay otros que dicen que no, es solamente pan, solamente vino, no hay el cuerpo, no hay la sangre. Nosotros creemos en Academia Cristo que tenemos la sangre y el cuerpo de Cristo junto con el pan y el vino para, para el perdón de los pecados. ¿Y cómo hemos llegado a esta conclusión? Simplemente tratando de aferrarnos a lo que dijo Jesús en la institución de la cena, que esto es. No dijo, esto es como, no dijo, esto representa, sino dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero también sabemos que hay pan, hay vino ahí. Entonces, ok, hay pan, hay vino. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Y para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces, nuestra doctrina se basa en lo que vemos aquí
en la institución, en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en las palabras de Pedro a los Corintios. Pero tenemos un curso que se trata de la Santa Cena y el bautismo y la oración que se llama Las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración, donde pueden tocar el tema aún más. Pero en resumen es algo bueno para nosotros. Jesús quiere que sea una bendición para su pueblo, que sea un lugar donde podemos encontrar fortalecimiento y paz y consuelo y esperanza, que es él dejó a sus discípulos con esta bendición y gracias a Dios siga siendo una bendición para nosotros hoy en día. Hemos llegado a la hora, vamos a cerrar nuestra clase. De hecho, voy a estar viajando a una ciudad que se llama Coatzacoalcos hoy para visitar a unos estudiantes. Entonces, el profesor Lucas Belki va a ser mi suplente para esta noche. Él conoce bien este curso, es profesor de Academia Cristo. Yo pensé que iba a poder dar la clase esta noche, pero nos toca un compromiso ahí con los estudiantes. Entonces, para que sepan, el profesor Lucas Belki va a dar la clase esta noche, pero ustedes ya participaron esta mañana. Entonces, esto es solo un aviso. Sí, Carlos, adelante, Carlos. No lo escuchamos, ahora sí. Bueno, ahí sí, quería agregar algo, se me había ocurrido, que a Judas se le pagaron 30 piezas de plata, ¿ya? Cuando entregó a Jesús. Con esas 30 piezas de plata que compraron un campo, que se le llamaron campo de sangre, que fue un cementerio que hicieron para los que no son para los gentiles que están en Israel. Quería contar esa parte. Gracias, Esa- Carlos. y Y quería- sí, ese es un detalle que tiene aplicación para nosotros. Cuando estamos pensando en qué pecado me enseña a confesar, pues queremos evitar que amamos algo más que a Jesús. Judas amó más a la plata que a Jesús. Nosotros podemos caer en la misma tentación y no tiene que ser plata. Puede ser que amo más a mi fama, a mi prestigio, a mis pertenencias, a mis amigos, a mi vicio o lo que sea. Puede haber algo en la vida que amamos más a Jesús. Y eso nos lleva a la cruz de Cristo para pedir perdón. Y ahí estamos recordados que usando la misma lenguaje de la plata, que el rescate que necesitamos eh, fue pagado no con oro o con plata, pero con algo aún más precioso, la sangre de Cristo. Y Eso, en él tenemos pastor, perdón. eso es una parte importante porque le cuento que yo estoy nosotros trabajamos en un centro de rehabilitación cristiano en el cual salvamos adictos. Bueno, yo soy un ex adicto que estoy siguiendo la obra y diciendo que nosotros queremos mucho más. Hoy en día el mundo quiere mucho más ídolos, gente, plata, dinero, drogas, que se olvida de la fe, se olvida del Señor. Muy bien. Excelente. No, muchas gracias, Carlos, por este aporte. Gracias a todos ustedes por la participación y vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias que en tu amor y en tu gracia tú has pagado el precio de nuestro rescate para que podamos ser libres de la esclavitud al pecado y al diablo y a la muerte. Te damos gracias que también tenemos hoy en día algo que nos ayuda en esta vida, la Santa Cena que nos has dado para nuestro bien, para tener comunión con Él, con ti y para tener el perdón de nuestros pecados. Pedimos tu bendición sobre nuestro día. Ayúdanos a ver tu ejemplo y servir a los otros hermanos y servir a nuestro prójimo hasta servir a nuestros enemigos. Todo esto pedimos en tu nombre, en tu santo y bendito nombre Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Sí, compañeros. Que sí. tengan un excelente Bendiciones día. para todos. Amén. Dios les Dios bendiga. les Gracias. bendiga. Bendiciones para todos. Pastor. Bendiciones. Hermanos. Gracias. Bye. Muy lindo día a todos. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Dios lo guarde. Hasta luego. Igualmente. Muchas Bendiciones gracias. para Bendiciones a todos. todos.